Hey tú, si tú, amante de las historias turbias y los cuentos que te dejan pensando en si deberías mirar debajo de la cama esta noche, hoy te traigo un viaje oscuro al corazón del conurbano bonaerense, donde Mariana Enríquez nos regala otra joyita del terror cotidiano, el aljibe. Primero, el contexto. Porque nadie cae en un aljibe sin saber dónde pisa. Mariana Enríquez es una escritora argentina que mezcla lo gótico, lo social y lo cotidiano con una maestría que da miedo, literalmente. Con cuentos como Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, se ha vuelto una referente del nuevo terror latinoamericano. Y El aljibe es una de esas historias que parecen simples, pero esconden un horror muy real y muy humano. Mariana Lorena Enríquez Ledesma, Buenos Aires, 6 de diciembre de 1973, conocida como Mariana Enríquez, es una escritora, periodista y docente argentina. Forma parte del grupo de escritores conocido como Nueva Narrativa Argentina, del género de terror llamada por algunos, la reina del terror. Su narrativa se enmarca dentro de ese género y ha sido publicada en revistas internacionales. El aljibe arranca con una narradora externa, en tercera persona, que nos cuenta la historia de Josefina. Ella y su hermana pasaban los veranos en la casa de su tía, y había un aljibe, ese pozo antiguo lleno de agua, tapado, misterioso. Trauma infantil y familia, el cuento se mete de lleno en la infancia como territorio de lo inexplicable. ¿Josefina es una niña con problemas mentales? ¿Está realmente conectada con algo más? ¿O la narradora nos cuenta todo con una lente distorsionada? La familia también es clave, una abuela severa, padres ausentes, adultos que ignoran señales. Es como si los niños fueran los únicos capaces de ver lo que de verdad está mal. El aljibe como símbolo, el aljibe no es solo un pozo. Es un símbolo. Agua estancada que es igual a emociones reprimidas. Lo oculto. Lo que está ahí, pero nadie quiere ver. Mariana usa el aljibe como portal, no solo al más allá, sino al inconsciente. Lo paranormal contra lo psicológico. La ambigüedad es una de las armas secretas del cuento. No sabemos si lo que ocurre es sobrenatural o una metáfora de enfermedades mentales no tratadas. Porque mezcla lo universal con lo íntimo. Todos recordamos algún pariente extraño, algún verano raro, alguna casa con secretos. Mariana toma esas memorias colectivas y las infecta con terror. Es como una bomba emocional que explota muy lentamente. Este cuento también dialoga con otras obras, el terror gótico, The Turn of the Screw, El Resplandor. Pero también con la realidad argentina, donde lo marginal y lo invisible son terreno fértil para el horror. Enríquez escribe con una prosa sencilla, pero inquietante. Lo que no se dice pesa más que lo que se dice. Y eso es aterrador. Detalles como la casa, el calor del verano, el silencio adulto, todo construye una atmósfera espesa, opresiva. Y además, ese tono nostálgico que recuerda a cuando éramos chicos y el mundo parecía lleno de secretos, aunque algunos eran demasiado oscuros para descubrirlos. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal, me estarías ayudando mucho. Su título es emblemático porque nos vamos a encontrar con ese objeto, pero también simbólico porque representa los secretos familiares sepultados, los recuerdos estancados, la vida de la protagonista sumergida en los miedos heredados por la ignorancia. También representativo de la introspección, posiblemente sea la cura de estos males antiguos que sus antecesoras no fueron capaces de sanar. El cuento se abre con la cita en inglés de la escritora Sylvia Plath. Boston, 27 de octubre de 1932, Londres, 11 de febrero de 1963, fue una escritora y poetisa estadounidense. Considerada una de las cultivadoras del género de la poesía confesional. Plath, que estuvo clínicamente deprimida durante la mayor parte de su vida adulta y fue tratada varias veces con terapia electroconvulsiva, TEC, se suicidó en 1963. La cita, traducida, dice: Me aterra esta oscuridad que duerme dentro de mí. Todo el día siento sus movimientos suaves y plumosos, su maldad. Haciendo referencia a esas fobias o miedos inducidos en la protagonista por su familia.
Sirve para establecer una atmósfera de miedo, angustia y terror, características que definen la narrativa del cuento. La cita, que viene de su poema Morning Sun, describe un sentimiento de miedo interior y maldad latente que se refleja en la historia. La cita de Platt, que habla de una cosa oscura que duerme en mí, captura la sensación de un terror latente y enigmático que afecta a los personajes de El aljibe. Este terror interior se manifiesta en el miedo irracional y la sensación de estar siendo observados. La cita de Platt no solo sirve para crear un ambiente, sino que también establece un vínculo entre la historia de Enríquez y la obra de la poeta estadounidense. Platt también exploró temas de miedo, ansiedad y la lucha contra la depresión, lo que se refleja en el cuento de Enríquez. A estas mujeres, la medicina tradicional no parece ayudarlas con las enfermedades generadas a causa de sus miedos. Por lo que recurren a una bruja, quien procede a transferir esa oscuridad a la única de la familia que no es afectada por esos males, Josefina, la protagonista de esta historia. El cuento ya comienza con secretos en la razón por la que van a Corrientes. Pero eso era solo una parte del gran motivo del viaje, que Josefina no podía adivinar. La incomunicación también está presente como tema. Esta familia se muestra en un estado de tensión desde el comienzo, no viajan como una familia alegre, parecen tener un objetivo concreto. Recordaba que ninguno hablaba mucho. Su abuela y su madre llevaban anteojos oscuros y solo abrían la boca para alertar sobre algún camión que pasaba demasiado cerca del auto. Esa atmósfera de tensión se refuerza con el otro elemento, el miedo, lo que va creando un entorno incómodo para los personajes y para el lector. Tenían miedo. Siempre tenían miedo. La intriga va naciendo en el lector que nos lleva a preguntarnos por qué van o por qué tienen miedo. Entre esto, nos vamos encontrando con términos típicamente argentinos como la pelopincho, que es una piscina inflable, o con armazón. En el cuento, el miedo gira en torno a esta familia de mujeres atacadas por males antiguos, de los cuales intentan liberarse a través de un ritual. Estos males se manifiestan como miedos exageradamente agravados, por ejemplo de la madre y la abuela se dice. La abuela Rita llenaba la pileta con apenas 10 centímetros de agua y vigilaba cada chapoteo. Apenas las dejaba jugar en la vereda. Si lo hacía, podían verla vigilándolas por la ventana, escondida detrás de las cortinas. Una sobreprotección de la que no se sabe la causa y que lleva a la protagonista y a su hermana a tener una vida limitada, demostrada en cómo reaccionaba su madre al tener un poco de fiebre o tos y en el hecho de que no dejaba que pasara en casa de amigas. Esta obsesiva protección nos lleva a pensar que la familia quería construirle una burbuja a Josefina y Mariela para que no vieran la realidad. En el siguiente fragmento podemos ver la asociación con la cita que abre el cuento. A veces Mariela lloraba de noche, diciendo que algo se movía debajo de su cama, y nunca podía dormir con la luz apagada. El recuerdo que mantienen fresco es la ida a la casa de doña Irene, la bruja, lo que muestra cómo ese hecho las marcó para siempre y que podría resultar traumático. Aquí es donde entra la superstición y la ignorancia y cómo esto puede marcar la vida de una niña. No la llamaban bruja, le decían la señora. Un eufemismo, una forma de no reconocer o cubrir lo que hicieron. Casi en el centro había un aljibe pintado de blanco. Ya nos encontramos con el objeto anunciado en el título. Lo que nos puede extrañar es el miedo que tienen las mujeres de la familia de que Josefina se vea reflejada en el aljibe. Su madre le dio un cachetazo que la habría hecho llorar. De a poco se nos va revelando cómo es esta familia. El castigo corporal como respuesta al miedo, sin explicación, la única que le dan es mira si te pasa algo. Querer cuidarla justifica el castigo corporal que, como vemos, era bastante recurrente, por eso Josefina lo resiste. Algo como que había pensado Josefina. La protagonista presenta una forma distinta de ver la realidad con respecto a su familia, tiene una visión crítica, no entiende el miedo que expresa su madre, si en realidad ella no veía ningún peligro potencial. Su madre, su abuela y su hermana, sentadas sobre banquetas, habían dejado que Josefina curioseara las ofrendas y chucherías que se amontonaban frente a un altar. Vemos cómo chocan la mirada inocente de una niña que juega en un lugar rodeada de cosas que solo la madre y la abuela saben para qué sirven. Un lugar donde la superstición y la magia dominan. Sobre la señora. Solamente le susurraba lo suficientemente bajo como para que ella no pudiera escuchar lo que decía. Otra vez el secreto, lo que la familia le oculta a Josefina, pero como es una niña, hace caso omiso. Las mujeres saben la verdadera razón por la que la llevaron ahí. Se nos describen algunas de las ofrendas que la gente le hace sobre el altar. La sorpresa es el tipo de santo al que le rezan.
La fea figura del santo al que su abuela le rezaba, San la Muerte, un esqueleto con su guadaña. Con respecto a este santo, en Argentina, San la Muerte es una figura esquelética popular y no canonizada por la Iglesia Católica, que se venera principalmente en el noreste del país y se ha extendido a otras regiones. Tiene santuarios y devotos en el Gran Buenos Aires y en provincias del norte como Corrientes, Chaco y Misiones. Se considera una figura protectora y, en algunos casos, se le atribuyen poderes para proteger de la muerte o de la desgracia. Cuando se van en la noche, vemos como el miedo de las mujeres adultas ya se contagió a la protagonista. Josefina se acordaba que, antes de salir, había tratado de volver a mirar dentro del aljibe, pero no se había animado. Ese miedo se metió en ella de forma inconsciente, infundado, pero creado por su madre. Por eso la voz narrativa nos dice: Era la primera vez que sentía miedo. El miedo se ve anclado en Josefina hasta el punto que va cambiando sus hábitos para dormir. La primera noche en casa, Josefina no había podido dormir cuando Mariela apagó el velador. Va a sentir ese miedo que no tiene explicación porque no nació en ella, le fue impuesto. En un momento tan simple como dormir, la narradora nos introduce a un terror latente, como en muchas de las películas que incluyen muñecos. Mariela se abrazaba a un muñeco y Josefina veía que los ojos de plástico brillaban humanos en la semioscuridad. Pero es solo eso, un atisbo de un terror que no llega a concretarse. Pero que para la protagonista era real. Inmediatamente, otro elemento inquietante y que no se sabe si se lo enseñaron o es por intuición. O escuchaba cantar un gallo en plena noche y recordaba, pero ¿quién se lo había dicho? Que ese canto, a esa hora, era señal de que alguien iba a morir. Esto nos presenta un elemento sobrenatural que no vemos pero que se puede palpar. A esto se le agrega el hecho del miedo que tiene Josefina con respecto a su corazón, miedo fundado por la excesiva preocupación de su madre. Siempre les controlaba la frecuencia de los latidos. Elementos que aportan a una atmósfera terrorífica son los que provienen de la imaginación de esta niña o de la superstición de su familia, la mancha del techo que parece el demonio, el relincho del caballo confundido con una entidad, alma mula, leyenda folclórica argentina, especialmente arraigada en Santiago del Estero, que describe a una mujer que fue condenada a convertirse en mula, debido a haber cometido incesto o tener relaciones amorosas con un cura. Se trata de una criatura mitológica que deambula por los campos por la noche, lanzando fuego por la boca y los ojos, y arrastrando cadenas. Su padre, al parecer, es el único ajeno a estas creencias, ya que le dice a su hija sobre su abuela: No quiero que le llene la cabeza, ignorante supersticiosa de mierda. Lo irónico es que Josefina no recibió ese conocimiento de su abuela, lo desarrolló por intuición. Lo que ya nos indica que este personaje posee cierta habilidad sobrenatural. Ya de adulta, busca una explicación racional con la ayuda de un psicólogo. Miedos contagiados por su madre y su abuela. Vemos el tema del abandono de su padre, no se sabe la causa, pero nos encontramos años después con este hecho y con una Josefina adulta. Se agregan nuevos elementos del folclore argentino, en los libros que leía, la leyenda de Anaí y la flor de ceibo, cuenta que Anaí, una indígena guaraní, fue condenada a morir en la hoguera después de un combate entre su tribu y los conquistadores. Al ser quemada viva, Anaí cantaba a su tierra, y en lugar de morir, se transformó en el árbol ceibo, cubierto de hermosas flores rojas. El urátaú, también conocido como pájaro fantasma o ave estaca, es una especie de ave nocturna que habita en América del Sur y Centroamérica. Su nombre, que proviene del guaraní, significa pájaro espíritu o pájaro fantasma. El miedo sobre el retrato de su abuelo, sobre el piano y el pánico a salir, muestran una mente afectada por la influencia de su madre y abuela. Una tensión silenciosa entre la niña y el retrato, como si el anciano del cuadro hubiese dejado algo sin decir. Encontramos a una Josefina ermitaña, tal vez agorafóbica, desde la mirada inquieta de la joven, lo cotidiano del exterior se convierte en una amenaza silenciosa. Desde el sillón, con el pelo tan grasoso que parecía siempre húmedo, veía pasar el mundo que se estaba perdiendo. Se convirtió en una mujer acosada por visiones, tal vez sobrenaturales, tal vez esquizofrenia, las voces en el colegio, la situación del baño. Mientras hacía pis, había visto pies descalzos caminando por los azulejos y una compañera le dijo que debía ser la monja suicida que años atrás se había colgado del mástil. Más allá de la intervención de su madre y la psicopedagoga del colegio, Josefina ya estaba sumergida en esas visiones, hasta el punto de empezar a incluir iconografía cristiana en sus pesadillas. Entre el sueño y el delirio, los símbolos sagrados se convierten en sombras inquietantes.
Josefina ya tenía pesadillas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre el pecho abierto de Cristo que en sueños sangraba y le empapaba la cara, sobre Lázaro, pálido y podrido levantándose de una tumba entre las rocas, sobre ángeles que querían... La hermana de Josefina, ajena a todo ese mundo, ha logrado llevar una vida normal. Y mientras tanto Mariela volvía de madrugada en autos que frenaban en la puerta, y se escuchaban los gritos de los chicos al final de una noche de aventuras que Josefina ni siquiera podía imaginar. Vemos conductas obsesivas y recurrentes producto de una mente alterada. Porque no le servía al grupo de terapia, todos esos chicos con problemas reales, con padres ausentes o infancias llenas de violencia que hablaban de drogas y sexo y anorexia y desamor. Y sin embargo seguía yendo, siempre en taxi, de ida y de vuelta, y el taxista tenía que ser siempre el mismo, y esperarla en la puerta, porque se mareaba y los latidos de su corazón no la dejaban respirar si se quedaba sola en la calle. La tensión se disfraza de silencio y cada latido parece anticipar algo más allá. Comenzamos viendo el nuevo medicamento de Josefina. Vemos el efecto en su mente. Seguía teniendo miedo, pero podía ir al kiosco sola sin la seguridad de morir en el trayecto. El resultado es que está empezando a mejorar, a salir al mundo, hasta el punto en que su hermana la abraza con alegría. Mariela, la hermana de Josefina, es una testigo directa de lo que le ha pasado a su hermana. Luego de un tiempo se nos muestra que Mariela está pronta para revelarle cosas a Josefina de cuando eran niñas, revelaciones que también funcionan para el lector que va a ir comprendiendo todo lo que sucede. Comienza con el recuerdo del viaje a Corrientes y la razón de visitar a una bruja para curar a su madre y abuela. Josefina se muestra tensa, ansiosa, algo en su interior presiente lo que va a revelarse a continuación. Mariela le recomienda volver a la bruja. Aquí podemos especular si esta propuesta es para que Josefina busque una cura en la bruja o para lograr que ésta se enfrente a recuerdos reprimidos de su pasado. En el siguiente fragmento vemos hasta qué punto la mente de una persona puede quedar afectada por lo que le haya pasado en su infancia. En este caso se puede ver una especie de agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Josefina descubrió que el trayecto de la puerta al taxi le resultaba infranqueable. Antes de poner un pie en la vereda le temblaban las rodillas, y ya lloraba. Una señal de que Josefina sabe que sufre y se siente impotente por no poder mejorar es lo que muestra el siguiente fragmento. Estaba enojada. También estaba agotada, pero no quería volver a la cama a tratar de controlar los temblores. Por primera vez se menciona la idea del suicidio, pero la imposibilidad de llevarlo a cabo, lo que nos muestra la desesperación de la protagonista. Porque no podía recurrir al suicidio, si tenía tanto miedo de morirse. Buena parte de lo que le pasa ahora de adulta se revela con su madre y abuela. Recordó a su abuela llorando en cuclillas al lado de la cama, rezando para que parara la tormenta, porque le tenía miedo a los rayos, a los truenos. Recordó que su madre miraba por la ventana con ojos desorbitados cada vez que se inundaba la calle, y cómo gritaba que se iban a ahogar todos si no bajaba el agua. Con las siguientes preguntas que se hace Josefina, vemos que está empezando a entender que ella no tenía nada mal, era algo más. ¿Qué había pasado en Corrientes? La señora se había olvidado de curarla a ella. Al finalizar esta parte, vemos cómo Josefina está dispuesta a enfrentar sus fobias para poder conseguir respuestas o una posible cura. Llegadas a Corrientes, vemos el lazo y el cariño entre hermanas, afecto que a lo largo del cuento no se ha visto en su madre o abuela. Su hermana la abrazó durante todo el viaje en taxi hasta la casa de los tíos. La falta de cariño se ve en lo que sucede con la madre al anunciarle que iba a ver a la bruja a Corrientes. El único apoyo que va a tener es el de su hermana. No podía olvidar la ráfaga de odio y pánico en los ojos de su madre cuando le dijo que se iba a buscar a la bruja, ni cómo le había dicho. «Sabes bien que es al pedo». Con tono triunfal. Mariela le había gritado. «Yegua hija de puta», y no quiso escuchar ninguna explicación, encerrada en la habitación con Josefina. A esto se le suma el hecho de que su madre no sale a despedirlas. Las excusas no solo vienen de su madre, su tía, también demuestra miedo a que vaya a ver a la bruja. Tal vez eso le abra los ojos a Josefina a secretos familiares que no quieren ser revelados. En los ojos de Clarita asomaba el mismo miedo que en el de su madre, se dio cuenta Josefina. Mariela ve claramente la desidia de la familia que no apoya a Josefina hasta el punto que explota contra su tía, aunque no entiende esta actitud de su familia. «¿Pero qué mierda te pasa? Porque vos tampoco la querés ayudar, ¿no ves cómo está?»
En el camino, se nos describe cómo lo que sucede en la mente de Josefina también le afecta físicamente, en las uñas, el pelo, la musculatura. Nos llama la atención cómo la vieja recibe a Josefina, sabiendo que algún día volvería a buscar respuestas. La señora las reconoció enseguida, y las hizo pasar. Como si las esperara. Josefina, de alguna forma, empieza a purificarse de todo lo turbio que ha vivido. Esto se muestra físicamente. Josefina vomitó fluidos intestinales, y sintió que el corazón le obturaba la garganta. Por primera vez en muchos años volvió a sentir el alivio de los pulmones llenos de aire, libres, ya no atrapados detrás de las costillas. La señora ve cómo afectó todo lo que hicieron a Josefina y muestra arrepentimiento, algo que no han mostrado ni la madre ni la abuela. Cuando levantó la cabeza para mirarla a los ojos, tratando de sonreír con los dientes apretados, vio pena y arrepentimiento en la señora. La expresión de la anciana le da peso al momento, como si una verdad difícil estuviera saliendo a la luz. En el clímax, la vieja muestra una foto donde parece que Josefina haya desaparecido, lo que nos devuelve a ese sentimiento de terror o sobrenatural. Pero la señora se levantó suspirando, se acercó al altar y trajo de vuelta una foto vieja. La reconoció, su madre y su abuela, sentadas en un sillón, y entre ellas Mariela a la derecha y un hueco a la izquierda, donde debía estar Josefina. Luego de haber pasado muchos años sufriendo a causa de este hecho, la protagonista vuelve al lugar donde se realizó la transferencia de la oscuridad que ahora lleva en su interior. La bruja que llevó a cabo el ritual sorprende al decir que no es capaz de ayudar a la protagonista, puesto que estos males son muy antiguos y poderosos. Le va a decir: Males viejos, nena, males que no se pueden decir. Ni el Cristo de las dos luces podía con eso, no. Era viejo. La cita de Sylvia Plath en el que se dice estar aterrada de la oscuridad que en ella duerme, nos señala, en el cuento, una oscuridad que nunca parece ser propia, sino sombras que se arrastran y se aferran como algo impuesto, algo con lo que tienen que cargar las mujeres de esta historia. La bruja sigue refiriéndose a lo sucedido como un hecho sobrenatural y demoníaco. Yo no podía sacarles lo podrido y meterlo adentro mío porque no tengo esa fuerza, y no la tiene nadie. Un mal desconocido que le fue impuesto a una inocente, una niña, y todos los adultos fueron testigos y cómplices de lo sucedido. Podía nomás pasarlos, y los pasé. Te los pasé a vos, nena, cuando dormías acá. Este acto atroz es de la familia, la cargaron con una maldición que ellas se querían sacar de encima. La vieja denuncia la negligencia de su familia. Ellas te los querían pasar, que te iban a cuidar decían. Pero no te cuidaron. Y yo le tuve que tirar. Se nos revela que hasta Mariela, su hermana, aún siendo niña, tenía la intención de salvarse aunque eso llevara a condenar a Josefina. Se quisieron salvar ellas. Nena. Esta también, y señaló a Mariela, era chica pero era bicha, ya. Esa oscuridad personal que solo puede ser solucionada por la misma Josefina, por esta razón, la bruja fue incapaz de curar a las tres mujeres en un principio y, finalmente, a la protagonista, quien carga con toda la oscuridad de su familia. Para Josefina la carga es insostenible, se le abren los ojos a la traición de su propia familia, adquiere fuerzas y las debe aprovechar. Pero por favor que fuera suficiente, suficiente para correr hasta el aljibe y arrojarse al agua de lluvia y ojalá que no tuviera fondo, ahogarse ahí con la foto y la traición. Al principio, Josefina no temía verse reflejada en el agua del aljibe. No le asustaba indagar en su interior, lo que la diferencia de las mujeres que la precedieron y que, quizás, para evitar el temor y el dolor que muchas veces sentimos al reconocer la parte más oscura y vil de nuestro ser, lo negaron. Negar lo que vivieron, no reconocer por lo que pasaron, acumularlo como agua estancada en un aljibe, llevó a esta familia a una línea de traumas y terrores que jamás solucionaron y que provocaba que sintieran temor de verse reflejadas, para que no afloraran esos recuerdos. En el final, Josefina no logró la fuerza necesaria para ponerle fin a su dolor, el miedo fue mucho más poderoso y solo le queda la impotencia y el conocimiento de lo que le hizo la familia. Josefina corrió todo lo que pudo, pero cuando alcanzó los bordes del aljibe las manos húmedas resbalaron, las rodillas se agarrotaron y no pudo trepar, y apenas alcanzó a ver el reflejo de su cara en el agua antes de caer sentada entre los pastos crecidos, llorando, ahogada, porque tenía mucho miedo de saltar. El final es abierto, solo podemos especular lo que pueda pasar después. Pensar si enfrentó a su familia, si comenzó a curarse, si rompió la relación con su hermana, pero solo va a quedar en la suposición. Así que la próxima vez que veas un pozo, no te asomes demasiado, quién sabe qué recuerdos, o qué secretos perdidos,
pueden estar mirándote desde abajo. Si te gustó este video, da un like y suscríbete. Porque acá, el terror nunca se toma vacaciones.